Concepciones curriculares, fundamentos ideológicos, cómo se manifiestan en la práctica educativa y cómo han influido históricamente en la educación es el tema que te traigo hoy. Soy la profesora Luris Beitia y hoy vamos a explorar 5 ideologías que pueden estar presentes en nuestro currículum educativo. Se entiende por concepción curricular aquellas teorías que han surgido a través de la historia del estudio del fenómeno educativo, buscando entender cuál es la finalidad de la educación, específicamente la educación formal y sistematizada. Estas teorías son la perspectiva de diversos autores que se han enfocado en el mismo problema y buscar una solución. ¿Cuál es este problema? Pues cómo optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ser humano. Número 1. Ideología del enfoque de eficiencia social. Surgió en los Estados Unidos durante la época industrial y fue influenciada por el pensamiento de autores como Bobbitt y Taylor. El principal propósito de esta ideología es preparar y educar a los estudiantes para servir al sistema económico. Bien, ahora veamos las características de esta ideología. Tenemos la funcionalidad y la productividad. Está centrada en la educación como una vía para desarrollar las competencias laborales. También tenemos que se organiza por objetivos conductistas, o sea, un proceso de acción, reacción, causa y efecto, así evaluando o enfocado en las habilidades que son más concretas y medibles. Y también en esta ideología predomina la visión tecnocrática, donde el maestro es un ejecutor del currículum y el alumno pasa a ser un receptor pasivo. Esta ideología ha sido criticada porque se limita a la formación del estudiante a ser una herramienta económica o a trabajar solo en función o ser útil para el sistema económico. Número 2. Ideología del enfoque académico. Esta ideología propone que a través de la historia, a través de los años, nuestra cultura ha adquirido un conocimiento muy importante y este se ha organizado en diferentes disciplinas académicas. Por lo tanto, nuestros estudiantes deben aprender ese conocimiento. Entonces, esta ideología hace énfasis en la transmisión de conocimiento disciplinado y académico por medio de un mecanismo sistematizado. Bien, ahora veamos las características del enfoque académico. Dice que tiene influencia del pensamiento humanista y racionalista. ¿Estas corrientes qué son? Bueno, aquellas que valoran la enseñanza de las materias como la filosofía, la literatura, lenguas clásicas, entre otras, y que buscan enfatizar o inculcar esos valores a través del contenido educativo. Con esto se intenta ayudar a los niños, jóvenes o adultos a aprender el conocimiento que está dentro de las actividades o de la cultura. También tiene una estructura definida para las disciplinas tradicionales como las matemáticas, ciencia, lengua, entre otras. Muchos de nosotros hemos pasado por este tipo de ideologías. Hemos aprendido así en la escuela o en el colegio porque se da mucho lo que es la memorización. Los profesores priorizan la memorización de los textos. Se nos evalúa de acuerdo al conocimiento que tengamos o la memoria de los planes que hemos estudiado. Esta ideología es criticada precisamente por eso, porque está priorizando la memorización y restando importancia a lo que es el aprendizaje práctico, porque se dice que le quita tiempo al estudiante para aprender lo que realmente es importante o necesario para incrementar su intelecto. Y entonces aquí el docente es meramente un experto transmisor de conocimientos y el estudiante un receptor y simplemente pues aplica la memorización y es evaluado por la memorización de ese contenido. Número 3. Ideología centrada en el estudiante. Esta parte de que el estudiante debe ser el centro del proceso educativo y fue influenciada por pedagogos como John Dewey. La ideología centrada en el estudiante tiene características muy interesantes. Su punto de partida son los intereses, necesidades y experiencias previas. Un currículum flexible y contextualizado. También hay que ver que el estudiante deja de ser un receptor pasivo y se convierte en una persona totalmente activa, una persona que investiga, explora, hace preguntas para poder construir su propio aprendizaje. También la enseñanza es más personalizada porque busca respetar las diferencias individuales y entonces la relación con el maestro se da de una manera más democrática porque el docente se convierte en un guía y en un facilitador. También este aprendizaje es interesante porque aborda no solo las habilidades cognitivas, sino también las emocionales y las sociales, y también las éticas. Se fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y la colaboración, y de esta manera se satisfacen todas las necesidades del grupo. Número 4. Ideología de reconstrucción social, inspirada por pedagogos como John Dewey. Ideología de la reconstrucción social. Este enfoque mira a la educación como un instrumento de justicia, un instrumento de transformación social y fue inspirado por educadores críticos como Paulo Freire. Este currículum tiene una función liberadora y emancipadora orientada hacia el análisis crítico de la realidad y por lo tanto los contenidos deben estar basados en problemas sociales y culturales.
Ahora veamos 3 tipos de currículum. Tenemos el currículum manifiesto, el currículum oficial o explícito, donde está escrito pues el plan de trabajo, los programas que se van a desarrollar. Allí nosotros tenemos los objetivos, tenemos los temas, tenemos las estrategias o actividades que vamos a desarrollar y también tenemos las evaluaciones. Y este es el currículum que nosotros como docentes vamos a desarrollar. Tenemos el currículum oculto, que este es el que constituye todos esos valores y normas y actitudes prácticas que se transmiten de manera implícita. Como aprendemos de las autoridades, aprendemos de jerarquía, aprendemos a respetar. Y esto no necesariamente tiene que estar escrito en nuestro plan de trabajo, en nuestra planificación, porque son cosas que van de la mano y se aprenden en el día a día y tienen un gran impacto pues en la vida de los estudiantes. También tenemos el currículum nulo y este sí es el que deliberadamente ha sido excluido del proceso educativo. Contenidos que no se enseñan ya sea por razones políticas, ideológicas o culturales, como por ejemplo nos decía el autor Elliot Eisner, que en las escuelas no se enseña sobre procesos intelectuales, no se enseña de cálculo mental y tampoco se enseña educación financiera. No lo vamos a ver en el currículum. Sin embargo, no por esto deja de ser importante. En conclusión, todas estas concepciones curriculares son visiones ideológicas de qué es la educación y cuál es su función, para qué sirve. Cada una responde a diferentes contextos históricos, políticos y sociales. Por lo tanto, nosotros que hoy en día las estamos estudiando, aprendiendo, debemos conocerlas, debemos ser críticos, debemos ser reflexivos. Adaptar estos enfoques curriculares, podemos asegurar que nuestros estudiantes tengan una educación más inclusiva, pertinente y transformadora.